Bueno, vamos a comenzar con la fisiología bacteriana. Entendiendo como fisiología todos los procesos que lleva a cabo una bacteria para su correcto funcionamiento. Entonces, las bacterias patógenas generalmente se van a clasificar o se van a, em, ¿cómo decirlo? Determinar por ser heterótrofas, es decir, que requieren materia orgánica externa para su alimentación. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de bacterias que tienen diferentes tipos de fuentes de energía, fuentes de carbono, donadores de electrones y tenemos algunos ejemplos. No voy a mencionar todas, solamente vamos a comprender que los fotolitrófos van a ser organismos que requieren CO2, mientras que los fotoorganótrofos van a ser organismos que requieren compuestos orgánicos y como fuente de energía ambas requieren luz. Sin embargo, los quimiolitrófos requieren CO2 como fuente de carbono y los quimiorganótrofos requieren compuestos orgánicos y ambos tienen como fuente de energía reacciones de óxido-reducción. Y en su mayoría, las bacterias y hongos patógenos se encuentran en la clasificación de quimiorganótrofos, ¿de acuerdo? Ya que requieren una gran cantidad de carbohidratos para su subsistencia. Entonces, por eso requerimos que los medios de cultivo tengan una alta cantidad de peptonas y carbohidratos para que puedan llegar a subsistir y no se nos mueran. ¿Para qué sirven los iones inorgánicos? En las bacterias, obviamente. En general, tienen la misma función que en las células eucariotas, es decir, sirven como cofactores enzimáticos para la activación, vale la redundancia, de enzimas. En el caso del potasio, sirve para los ácidos teicoicos. Ya mencionamos que los ácidos teicoicos se encuentran en las bacterias gram positivas, si es que no se encuentran en carencias de fosfatos. El magnesio va a estabilizar a los ribosomas, membranas y ácidos nucleicos. También es un cofactor transferible de grupos fosfato o ATP. El calcio es un cofactor de proteínas y componente de endosporas. Ya lo mencionamos en la parte anterior con el dipicolinato de calcio, que es un componente sumamente importante para la formación de la endospora. El hierro, por su parte, va a participar en el proceso de respiración como citocromos y para ferroproteínas no hémicas, es decir, proteínas FES. Es decir, sirven simplemente para la fisión binaria. Es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los oligoelementos o elementos traza, como por ejemplo el manganeso, que va a ser un cofactor enzimático y sustituye muchas veces al magnesio. El cobalto, que va a servir o es útil para la vitamina B12. El zinc, que va a estabilizar los complejos enzimáticos ADN y ARN polimerasas. Em, También tenemos el níquel, que va a actuar para las hidrogenasas. Y este, por su parte, las vitaminas van a tener diferentes funciones que en su mayoría son casi las mismas. Pero bueno, tenemos el P-aminobenzoico o el PABA. Este PABA va a ser el precursor del ácido fólico para facilitar la fisión binaria. También tenemos lo que viene siendo el ácido fólico, el cual es el metabolismo del complejo C para transferencia de grupos metabólicos. La cobalamina o vitamina B12 sirve para la síntesis de ácidos grasos, fijación de CO2
La niacina o el ácido nicotínico va a ser precursor del NAD para la transferencia de electrones en reacciones redox. Y la riboflamina, que igualmente es una vitamina, va a ser un precursor del FAD y el FMM. Algunos factores fisicoquímicos que tenemos que tener en cuenta para la supervivencia de las bacterias es la temperatura. En este aspecto tenemos tres tipos de clasificaciones. Tenemos la temperatura mínima, que va a propiciar el detenimiento del sistema de transporte y gradiente de proteínas. Es decir, vamos a poner como en stand-by a las bacterias. La temperatura máxima, que va a desnaturalizar las proteínas, va a permitir un colapso de membranas y una lisis en general. Y la temperatura óptima. Esta temperatura permite la tasa máxima de crecimiento de enzimas y reacciones normales de la bacteria. Es decir, puede vivir muy bien. Entonces, aquí entramos entonces en diferentes clasificaciones de bacterias dependiendo de su temperatura. Por ejemplo, en bacterias o organismos psicrófilos tienen una temperatura mínima de menos 5 a 5 grados Celsius, una temperatura óptima de 12 a 15 grados Celsius y una temperatura máxima de 15 a 20 grados Celsius. Es decir, prefieren temperaturas un poquito más frías. También tenemos a las bacterias mesófilas, o organismos mesófilos, mejor dicho, que se encuentran con una temperatura mínima de 5 a 15 grados Celsius, una temperatura óptima de 30 a 37 grados Celsius y una temperatura máxima de 40 a 47 grados Celsius. En este grupo de organismos mesófilos se encuentran la mayoría de bacterias patógenas. También tenemos los organismos termófilos. Son aquellos organismos que poseen una temperatura mínima de 40 a 45 grados Celsius, 50 a 60 grados Celsius como temperatura óptima y 60 a 90 grados Celsius para su temperatura máxima. Otro factor físico-químico muy importante es la parte del pH, que pues ya no hace mucha inferencia que tengamos que repetir esto, pero el pH es esencial para que las enzimas puedan realizar correctamente su funcionamiento. Y cambios bruscos del pH pueden afectar a la membrana y al transporte de solutos o inhibir enzimas, lo que mencionamos. Si el pH citoplasmático cae rápidamente, hasta 5 o menos, la bacteria inclusive puede llegar a morir. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí como un dato extra tenemos que el pH de la bacteria se encuentra a nivel de la membrana citoplasmática. Entonces, aquí tenemos tres tipos de bacterias conforme a su pH. Tenemos bacterias acidófilas, que, como dice su nombre, prefieren pHs ácidos de 0 a 5, que en su mayoría son organismos muy raros. De hecho, este grupo se encuentra más denominado o más dominado, mejor dicho, por hongos. También tenemos organismos neutrófilos que prefieren pHs de 5 a 5 a 8, que son la mayoría de las bacterias patógenas, y bacterias alcalófilas, que son bacterias que prefieren pHs más altos como 8.5 a 11.5. La actividad del agua, o AW, es otro punto muy importante que ya hicimos inferencia muchas veces sobre cómo es el control osmótico de las diferentes estructuras de la bacteria. Entonces, ¿qué es este AW? Básicamente es la humedad en equilibrio de un producto, determinado por la presión parcial de vapor de agua en una superficie. Es decir, cuánta humedad hay en un ambiente, de manera sencilla. Es decir, que si tenemos un AW sumamente bajo, que sea aproximadamente de 0, es o quiere decir que hay una menor cantidad de agua disponible para los microorganismos y el alimento es menos perecedero. Este punto del AW es muy comúnmente usado en la parte alimenticia, no tanto en la parte biológica, pero sí en la alimenticia. Pues también tenemos aquí que el AW
mayores o iguales a 1 van a tener una mayor cantidad de agua, por lo que el elemento suele ser más perecedero, tiene una vida de anaquel pues más corta. En general, las bacterias patógenas tienen un AW de 0.995 a 0.980. Ahora, también tenemos diferentes clasificaciones dependiendo de su nivel de AW. Tenemos las bacterias halófilos, o perdón, organismos halófilos, como o bien que requieren unas altas cantidades o altas concentraciones de cloruro de sodio para su proliferación. En general podemos mencionar que el cloruro de sodio es sumamente importante porque es un inhibidor natural de las bacterias. Sin embargo, hay algunas excepciones que requieren cloruro de sodio para su desarrollo. También tenemos organismos xerófilos que requieren condiciones secas o calientes o secas para poder multiplicarse, como por ejemplo hongos, perdón, mohos y levaduras, con un AW de 0.85. También tenemos bacterias o más bien organismos osmófilos que requieren altas concentraciones de presión osmótica y concentración de azúcares para su desarrollo, como lo pueden ser las levaduras. Entonces, otro aspecto que podemos mencionar es la atmósfera, que se va a basar en la concentración de oxígeno disponible. Y aquí podemos ya hacer inferencia en lo que hablábamos capítulos anteriores de las taxias, pues tenemos a los organismos aerobios estrictos que requieren oxígeno para poder llevar a cabo su metabolismo, como por ejemplo bacterias del género Mycobacterium o Pseudomonas, son aerobios estrictos. Anaerobios facultativos son aquellos que no requieren oxígeno estrictamente para realizar su metabolismo, es decir, que pueden realizar su metabolismo con o sin oxígeno dependiendo su ambiente. ¿De acuerdo? Estos tipos de organismos pueden ser, por ejemplo, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Salmonella. Y ambas tipos de bacterias, tanto los aerobios estrictos como los anaerobios facultativos, poseen dos tipos de enzimas sumamente importantes. La superóxido dismutasa, que va a convertir el hidrógeno y los superóxidos en peróxido de hidrógeno y oxígeno. Y la catalasa va a agarrar este peróxido de hidrógeno para convertirlo en agua metabólica y oxígeno. ¿De acuerdo? Ya que estos superóxidos pueden llegar a ser letales en ausencia de estas enzimas. Entonces, si nosotros ponemos peróxido de hidrógeno sobre una muestra de bacterias que posean catalasa, vemos o vamos a observar este tipo de burbujeo debido a la liberación de oxígeno por la presencia justamente de estas catalasas. Sin embargo, si la bacteria no posee catalasas, pues va a morir. Debemos poner la gotita de peróxido de hidrógeno, o también denominado muy comúnmente como agua oxigenada, y se van a morir. También algo muy similar ocurre en la sangre, pues la sangre también tiene esta actividad catalasa. No quiere decir que tengamos bacterias, solamente que tiene esta actividad catalasa. Por otra parte, tenemos también a los anaerobios, estrictos, que llevan a cabo su metabolismo en ausencia de oxígeno, donde este oxígeno es letal para las bacterias por justamente la ausencia de la superóxido dismutasa y la ausencia de la catalasa. Algunos ejemplos de este tipo de bacterias pueden ser, por ejemplo, Clostridium, Furobacterium o bacteroides. También tenemos aquellos organismos que son microaerofílicos que requieren 5% de oxígeno, como lo puede ser Campylobacter, y aerotolerantes. Estos son organismos que llevan a cabo su metabolismo ante la ausencia de oxígeno
Sin embargo, si estas bacterias se encuentran en oxígeno, no se van a morir, lo pueden tolerar. De ahí su nombre, son aerotolerantes. ¿Va? Algunas bacterias pueden ser, por ejemplo, del género Clostridium perfringens o Enterococcus fecalis. Y aquí ahora vamos a abordar algo denominado curva de crecimiento, que aquí tenemos una foto de esto. No me acuerdo si acá abajo o arriba. Ahorita lo buscamos de manera rápida. Acá. Es esto. ¿Qué es esta curva de crecimiento? Esta curva de crecimiento nos hace referencia a cómo las bacterias se van a comportar en un medio de cultivo. ¿De acuerdo? Tenemos diferentes fases dependiendo de el tiempo que lleven en el medio. En la primera fase que observamos es la fase de latencia. Esta fase de latencia o retardo, también denominada como fase lag, es un periodo de adaptación bacteriana que permite el ajuste metabólico para producir ATP, síntesis de DNA, producir enzimas para la fisión binaria, entre otros productos. Todo para que posteriormente venga la fase exponencial o fase logarítmica, también denominada fase log. Este va a ser un crecimiento balanceado no restringido de las bacterias hasta que el oxígeno, los nutrientes y los, bueno, hasta que el oxígeno y los nutrientes se acaben y los metabolitos de desechos se empiecen a acumular. Por lo tanto, va a llegar un momento en que la fase exponencial se va a detener. En ese momento se le denomina fase estacionaria. En esta etapa, el crecimiento se hace nulo, pero aún existe crecimiento equilibrado, ¿de acuerdo? Con las muertes de los organismos. En esta fase se agotan los nutrientes esenciales y se acumulan más desechos. Y el pH empieza a cambiarse y empieza a hacerse inadecuado para el crecimiento celular. Y llegamos finalmente a una fase de declinación o muerte. En esta fase se da la muerte y lisis masiva exponencial de las bacterias y del cultivo, lo que es evidente por el agotamiento de las reservas de energía. Y nos da como resultado la gráfica que estamos viendo en pantalla, lo cual es algo común y es normal. ¿Y para qué nos sirve entender esto? ¿Yo para qué quiero saber esto? Pues porque si nosotros hacemos un medio de cultivo e inoculamos alguna bacteria y tomamos a lo mejor muestra en, no sé, 20 minutos, por ejemplo, vamos a ver que la bacteria no ha crecido. ¿Por qué? Va a decir, es que lo hice mal, lo voy a hacer otra vez. No, es porque está en fase de latencia, en fase lag. Sin embargo, si ya pasa más tiempo, unos cuantos días, pues lo vamos a alcanzar a lo mejor en la fase exponencial y es donde vamos a poder observar este crecimiento masivo de células. Pero si lo agarramos, por ejemplo, en la fase muerte, en la fase eh, de declinación, pues ya no vamos a observar bacterias, porque ya se murieron. Entonces, para eso nos sirve saber este tipo de gráficas, ¿de acuerdo? Se pueden llegar a medir también diferentes formas o, pues sí, forma de medir el crecimiento bacteriano. Y la más común es mediante espectrofotómetros, nefelómetros, que usan a la unidad formadora de colonias, o también denominado como UFC, para determinar la cantidad de bacterias dentro de un medio de cultivo. Entonces, ¿qué es este UFC? Esta unidad formadora de colonias es una célula o una bacteria que va a dar origen a una colonia. De ahí su nombre. De hecho, no es muy complicado. Y lo que se hace
es que se puede llegar a hacer diluciones del 1 en 10, 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 10.000, para transferir esa dilución de 1 en 10.000 a un medio de cultivo que tenga 0,1 mililitros de nuestra muestra diluida, y se aplica a 30 placas y se seleccionan aquellas que poseen de 30 a 300 colonias, y el promedio de este tipo de colonias se multiplica por 10.000 y nos da un aproximado de cuántas colonias se está formando. Y también se puede llegar a realizar mediante la densidad óptica que vemos en cada tubo, por la turbidez más que nada. Y también tenemos el nefelómetro que ya mencionamos. En este se van a ocupar una serie de tubos estandarizados con diferentes concentraciones bacterianas que se comparan con el cultivo en un medio líquido por medio de turbidez. En este caso se multiplica el número de bacterias por 10 a la 8 y nos da un total. Estos medios de cultivo estandarizados poseen cloruro de bario y una solución de ácido sulfúrico. Sí, sulfúrico. ¿Qué aplicaciones puede tener esto? Nos puede llegar a servir para llevar a cabo procesos a nivel industrial de fermentación, como por ejemplo producción de cervezas, lácteos, antibióticos, aminoácidos, entre otros. Y también nos sirve para em, em, que dentro de una industria podamos mantener siempre a la bacteria dentro de su fase estacionaria, pero en su fase logarítmica o su fase exponencial, para que pues siempre tengamos esa parte de fermentación. Y ahora vamos a encontrar o vamos a entrar a la parte de metabolismo, que esta parte es algo que a la mayoría no le agrada, no les termina de convencer la parte del metabolismo, pero realmente es muy sencillo. Y vamos a ver cómo funciona esto. Creo que acá abajo o allá arriba tenían las rutas metabólicas, pero ahorita lo checamos. Mm, 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 mm. Sí, creo que están acá arriba. Bueno, vamos a ver lo que tenía en primera instancia del piruvato, porque eso nos va a dar una buena punto de partida para entender lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a buscar esta imagen. Y bueno, aquí nos vamos a hacer mucho énfasis en lo que viene siendo todo el metabolismo. No vamos a hacer un mapa metabólico de esto, pero sí es importante entender cómo es que la glucosa va a tener diferentes caminos catabólicos. Los dos más importantes es la glucólisis y el ciclo de pentosas. Sin embargo, hay una tercera vía que es exclusiva únicamente de las bacterias. Entonces, vamos a empezar. La glucólisis es un proceso en donde la glucosa va a ser degradada hasta eh, piruvato por medio de diferentes oxidaciones, ¿va? Esta glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma, de igual forma que lo haría en una célula eucariota, pero una parte de ella se lleva a cabo en la membrana citoplasmática. Recordando nuevamente, cuando vimos membrana citoplasmática dijimos que este era el límite metabólicamente activo de la célula, de la bacteria. Ahora entendemos por qué, ¿va? Y el producto de la glucólisis va a ser dos piruvatos, dos NADH y dos ATPs. Por otro lado tenemos la vía de las pentosas. En esta es una vía que realmente no hay un producto final. Como tal, los productos son intermediarios y que pueden llegar a usarse en diferentes fases dependiendo de las necesidades de la bacteria. Aquí obtenemos un ATP, un NADPH para síntesis de ácidos grasos, o pues sí,
ácidos grasos, eritrosa como fuente de fosfato, ribosa como síntesis de ácidos nucleicos, la ribulosa para síntesis de nucleótidos, glicaldehído 3-fosfato como intermediario de glucólisis y fructosa 6-fosfato para lo mismo. Y aquí tenemos la vía que es única y exclusivamente de las bacterias, que es la vía de Entner-Doudoroff, ¿va? Esta es una vía utilizada únicamente por bacterias del género Pseudomonas o Bacillus. En esta vía, básicamente es una glucólisis acortada. ¿Por qué? Porque pasamos de eh, la glucosa 6-fosfato, a, a un gluconato 6-fosfato, posteriormente a un 2-ceto-3 hidroxi 6-P gluconato, o también denominado como KDPG, que va a dar lugar a un piruvato y a un gliceraldehído 3-fosfato. Esto con el fin de obtener energía de manera muy rápida. Los productos finales entonces es un ATP, un NADPH, un piruvato y un gliceraldehído 3-fosfato. Y tenemos aquí que, como dato extra, que las bacterias del género Pseudomonas van a generar resistencia de manera más rápida. Por otra parte tenemos el ciclo de Krebs, que bueno, involucrada solamente en bacterias que sean aerobias estrictas o anaerobias facultativas. Y tenemos como productos intermediarios, porque tampoco no hay productos finales, un GTP, 4-NADH, un FADH, oxaloacetatos, o cetoglutaratos, succinil-CoA, CO2, entre otros, que dependiendo de las necesidades de la bacteria van a guiarse para ya sea la formación de glucosa o la formación de ATP mediante la cadena respiratoria, la cual se lleva a cabo, ya dijimos, solamente en anaerobios estrictos y anaerobios facultativos, y en bacterias anaerobias estrictas se da a través de proteínas, ¿de acuerdo? El NADH va a producir 3 ATPs y el FADH va a producir 2 ATPs. Y en bacterias aerobias estrictas producen una mayor cantidad de oxidasa, en el caso del citocromo C, y la catalasa también se da en esa etapa y en bacterias aerobias estrictas y anaerobias facultativas. La oxidasa es una enzima que nos sirve para la detección de géneros bacterianos. Entonces es muy útil saber este tipo de información. Entonces, como productos finales, como balance energético, tenemos que una glucosa en casos de aerobiosis o oxígeno va a producir en la glucólisis 2 NADH y 2 ATPs. En ciclo de Krebs, 8 NADH, 2 FADH y 2 GTPs. Entonces, tenemos 10 NADH que nos dan lugar a 30 ATPs. 3 por 10, 30. 2 FADH que nos dan 4 ATPs. 2 por 2 son 4. 2 GTPs que se traducen como 2 ATPs. Y 2 ATPs, digamos que normales, nos da como total 38 ATPs. Entonces, por cada molécula de glucosa se obtienen 38 ATPs en condiciones de aerobiosis, en condiciones de oxígeno. Y bueno, en general, vamos a pasar ahora a la parte de la fermentación. ¿Qué es esta fermentación? Esta fermentación va a ser una forma alternativa, una vía alternativa de la glucólisis en condiciones de anaerobiosis, es decir, cuando no hay oxígeno. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de rutas y van a ser realizadas por bacterias aerobias facultativas
anaerobias estrictas, ¿va? Estas anaerobias estrictas van a requerir o van a obtener su energía únicamente por proteínas o lípidos, no de carbohidratos como tal. Entonces, tenemos la fermentación láctica. La fermentación láctica se divide a su vez en dos tipos de fermentaciones. La homoláctica, que nos da a producir ácido láctico, por ejemplo, en el caso de bacterias como Lactobacillus, Streptococcus pyogenes o Streptococcus pneumoniae, ¿va? Y tenemos la fermentación láctica heteroláctica, que nos va a dar como resultado la formación de etanol en muy poca cantidad, pero nos genera ácido láctico y esta es dada por bacterias, por ejemplo, del género Lactobacillus. Tenemos por otro lado la fermentación alcohólica, el cual nos da como producto dos etanoles y está dado por generalmente bacterias del género Saccharomyces cerevisiae, que son las bacterias que se usan para la fermentación de la cerveza. También tenemos otra vía fermentativa que es la fermentación por vía de los ácidos mixtos, que nos da una gran cantidad de ácidos grasos, ácidos mixtos. ¿Como qué ácidos? El ácido succínico, ácido láctico, ácido fórmico o ácido acético. También nos da como resultado la producción de CO2 e hidrógeno y en pocas cantidades etanol. Esto o esta vía generalmente es dada por enterobacterias del género, por ejemplo, Escherichia coli, Salmonella, Shigella o Proteus. ¿De acuerdo? Y se puede dar en bacterias anaerobias facultativas y esta producción de ácidos grasos en altas cantidades nos da una acidificación, punto que es muy importante y veremos más adelante. Otra vía fermentativa de las bacterias puede ser la fermentación vía de butilenglicol. Esta vía se da igualmente por enterobacterias, por ejemplo, Enterobacter, Bacillus polymixa o Aeromonas, y nos dan como producto CO2, hidrógeno, 2,3-butanediol, y en este caso el medio no se acidifica tanto, a diferencia de la vía de los ácidos mixtos. Entonces, el 2,3-butanediol tiene como precursor a la acetoína. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la acetoína va a ser determinante en una prueba que se le conoce como la prueba de MRBP. MR viene del término rojo de metilo y BP de Voges-Proskaber. ¿Qué es esta prueba? Se utiliza un medio que es el caldo MRBP, que va a ser una prueba básica para la identificación de enterobacterias. En esta se va a identificar si la bacteria fermenta por la vía de ácidos mixtos o por la vía de butilenglicol. Entonces, si nosotros inoculamos este medio y vemos la presencia de bacterias vía ácidos mixtos, el tubo MR de rojo de metilo se va a acidificar y va a tomar un color rojo. Y el BP va a tornar un color amarillo. Es decir, no va a cambiar de color. Sin embargo, si la bacteria es vía butilenglicol, no va a aparecer el rojo de metilo rojo. Va a ser amarillo, pero el BP va a aparecer de color rojo. Esto quiere decir que detecta la presencia de acetoína más alfa naftol y hidróxido de potasio al 40%. Se inocula y se incuba, perdón, no se inocula, se incuba y nos da como resultado que la bacteria, la enterobacteria,
utiliza esta vía de butilenglicol. Entonces, ¿puede dar que las dos sean positivas? No. ¿Puede dar que las dos sean negativas? Sí. ¿Por qué pasa esto? Porque a lo mejor la bacteria fermenta por otra vía. Entonces, estas son otras pruebas. Y tenemos también la fermentación, por otro lado, de butírico. Esta fermentación se da por bacterias del género Clostridium perfringens, que ya dijimos anteriormente que eran aerotolerantes. Y este tipo de bacterias están asociados a problemas de tipo gangrena, que va a provocar lesiones crepitantes, es decir, que cuando tengas la lesión, si la tocas, si la palpas, sientes o escuchas un crujido como una bolsa, por ejemplo. En este tipo de vía va a producir una gran cantidad de aldehídos que dan este aroma como rancio, como a vinagre, por ejemplo, y tienen como producto intermediario al CO2 y puede llegar a producir acetona. Y ahora vamos a aclarar todo esto, pues esto es muy importante de conocerlo porque nos permiten la identificación de diferentes tipos de bacterias y de conocer cuáles van a ser las rutas metabólicas que van a llevar a cabo dependiendo de sus necesidades y de su fisiología. Entonces, podemos llegar a actuar y combatir las diferentes bacterias si conocemos esto de manera adecuada.